Días. Bien, seguimos con los sistemas de impresión convencionales. Ya vimos el rotograbado, la flexografía. Hoy le toca el turno al sistema de impresión offset, que es el sistema que en la actualidad sigue siendo el principal impresor en cuanto a volumen a nivel mundial. Sistema de impresión que destronó a la tipografía a mediados del siglo XX. Todo lo que vemos impreso, la mayoría de lo que vemos impreso en papel, pero centralmente todo lo que es editorial, ¿sí? Diarios, revistas, libros, folletería, papelería comercial, se imprime en offset. Bueno, vamos a desarrollar el sistema, como siempre, por donde vamos, de impresión. El principio de impresión del offset es en superficie. ¿Qué significa esto? Que tanto las zonas impresoras como las no impresoras de la matriz están a un mismo nivel. Para que se entinten unas y no las otras, sí hay un comportamiento físico-químico diferente en ambas en relación principalmente a una sustancia muy simple, el agua. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo del video. ¿Qué antecedente histórico tiene? ¿Quién fue el primero que aprovechó esta particularidad de que el agua y el aceite no se mezclan? Quien hizo esto fue un alemán, Alois Senefelder. Bueno, en la época en que vivió todavía no existía Alemania en sí, pero igual que en el caso de Gutenberg, ¿sí? Pero bien, ¿qué fue lo que hizo este muchacho? Este muchacho, que era dramaturgo, actor y músico, quería desarrollar o quería tener un sistema de impresión simple para poder divulgar y vender sus obras. La tipografía tenía varios inconvenientes. Por un lado, era cara, o sea, el hecho de montar una imprenta tipográfica era oneroso. Y entonces empezó a trabajar con la calcografía, que ya la vimos para el rotograbado. Tampoco era un buen artesano en el sentido de manejar bien las herramientas para grabar las planchas, entonces prefirió los métodos químicos y empezó a trabajar primero sobre planchas y después sobre piedra calcárea. El mármol es una piedra calcárea, ¿sí? Que tiene una microporosidad. Bueno, en realidad lo que intentó hacer es, con ácido, morder la piedra calcárea, generar sí imágenes en relieve. Estuvo intentando, no consiguió sus frutos, pero en 1796 hubo un hecho fortuito, ¿no? Entre comillas, accidentes, que son varios en el caso de la invención del sistema offset, en la que la madre de este buen señor le encargó que hiciese una lista para la lavandería. En ese momento estaba trabajando con lápices o barras grasas, ¿sí? Que necesitaba para cubrir la piedra para después ser atacada por el ácido, y con estas barras grasas dibujó, porque no tenía papel a mano, ¿sí? Ni lápiz, entonces dibujó sobre una de las piedras con las que estaba trabajando. Cuando la quiso limpiar a la piedra, ¿no? Lo grasa se adhería,
¿sí? Pasó agua y después se dio cuenta de que pasando tinta litográfica, ¿no? Y que se empleaba también para los grabados en calcografía, se dio cuenta que donde estaba mojada la piedra, la tinta no se adhería. Y donde había dibujado con este lápiz graso, con esta barra grasa, el agua no se había depositado porque había resbalado y ahí sí se había fijado la tinta. Se dio cuenta de esta propiedad y entonces empezó a experimentar y desarrolló lo que hoy conocemos como litografía o técnica de grabado artístico, la litografía, que en ese momento fue empleada no solo artísticamente, sino también comercialmente. Bueno, fue desarrollando el método, es más, escribió y publicó sobre esta técnica. Básicamente la litografía entonces es la impresión en piedra, de ahí su nombre, y esta cuestión de la piedra calcárea, que al tener una cierta porosidad lo que va a hacer es retener el agua. También se trabaja con distintos químicos para favorecer esto. Entonces, dibujar con crayones grasos, ¿sí?, sobre la piedra, básicamente. Aplicar una solución química que hace que las tintas, ¿sí?, sean atraídos hacia las zonas del dibujo y a su vez repelan el agua a estas zonas. Después se aplica agua. El agua se va a depositar, ¿sí?, en las zonas que no fueron tratadas, justamente porque en esta zona es rechazada el agua. Y al aplicar la tinta grasa se va a depositar donde no hay agua. O sea, la gran propiedad de esto, que después la vamos a repetir y la vamos a ver en el offset, es el comportamiento que tienen las zonas impresoras y las zonas no impresoras, principalmente respecto del agua. Si esta piedra no se mojara y aplico tinta, la tinta se esparce por toda la piedra. Bueno, soporte, presión, y tenemos el impreso. ¿Qué fue una de las primeras impresiones que realizó? Sí, pentagramas, música, o sea, las escrituras musicales. Fíjense, piensa en hacer imprimir escrituras musicales en tipografía. Es harto difícil generar tipos, si bien se pueden, con las distintas notas musicales, pero después tenemos los pentagramas, las ubicaciones, que son, no es todo en una misma línea, sino, ¿sí?, que son en distintas líneas. Bueno, es realmente un laburo muy poco productivo. Esta técnica, ¿sí?, con el dibujo directo sobre la piedra, simplificó mucho las cosas. El entintado, la obtención, y esta técnica de grabado a nivel artístico, ¿sí?, también fue utilizada por famosos, ¿no?, por artistas famosos. Entre ellos alguien ya conocido, Goya. Acá tenemos una litografía, Diversión de España, sobre el tema de los toros. Tenemos un clásico de la litografía, que es el francés Toulouse-Lautrec, con un elemento gráfico, ¿sí?, que surgía en el siglo XIX y que se desarrolló durante el siglo XIX, que fue el afiche. Ustedes lo habrán visto en diseño o en historia del diseño. Bueno, para
estos afiches color empleó la técnica de la litografía. Obviamente, para lograr colores, ¿qué tenía que hacer? Hacer una separación de colores, generar una separación de colores, ¿no? E imprimir cada color uno después del otro para obtener estos coloridos afiches. Incluso hay obras que tienen hasta 12 colores de impresión. ¿Sí? Es interesante esto. Y un laburo de loco, pero bueno, era esa época. Más cercano, ¿a quién tenemos? Más cercano tenemos a Dalí. En este caso, esta litografía de Dalí, que me estoy dando cuenta de que está torcida, ahí está derecha, ¿sí? Es el Quijote. Y es también en la técnica litográfica. Otro de los usos que se le dio a la litografía durante el siglo XIX y principios del siglo XX fue la impresión de billetes. ¿Sí? La impresión de billetes. Fíjense acá, del Banco de España, 5 pesetas. Curioso, ¿no? Bien. Seguimos entonces un poco con esto. Bueno, la litografía, dibujar sobre piedra, ¿sí? Con un crayón, o tintas al aceite para que rechace el agua, y en las zonas donde no está dibujada toma el agua y va a rechazar la tinta en el proceso de impresión. Bien, pero mediados del siglo XIX, ¿qué pasó? Nuevamente nos encontramos con los tres chiflados, digo, con los amigos inventores de la fotografía, Nipse, Daguerre, el querido Talbot, que inventa las tramas, y esto se plasmó también en la litografía. Es más, Nipse fue el primero que utilizó las técnicas fotográficas sobre la litografía. Y acá tenemos, ¿sí?, una de esos ejemplos. Bien. Los avances en la litografía con la fotografía no podían solucionar un gran problema que tenían, la lentitud del proceso, o sea, procesos lentos, artesanales. Durante un siglo en el que todo se estaba mecanizando y automatizando. El sistema tipográfico se mecanizaba, aparecían las máquinas Minerva, las planos cilíndricas, y sobre el final del siglo la aparición de las rotativas. Esto incentivó a que se encontrara una técnica o una solución, un método para poder imprimir mecánicamente en este principio de impresión. Como el rotograbado lo hizo sobre cilindros, el offset encontró, o la litografía, porque todavía no era offset, encontró la solución en planchas. Algo parecido a lo que vimos en Flexo, ¿no? Donde las planchas, ¿sí?, podían curvarse y podían montarse sobre cilindros. Esto es lo que sucedió con la litografía, ¿sí? Por eso estamos hablando de estos antecedentes que todavía no eran el sistema de impresión offset. Estas planchas se fueron perfeccionando y a su vez se tomaron las partes mecánicas que ya existían en las máquinas tipográficas, en las rotativas, como lo hizo en su momento también, habíamos visto, el rotograbado. Se generaron cuerpos impresores que constaban básicamente
de un cilindro portaplancha, donde iba la plancha con zonas impresoras y no impresoras a un mismo nivel, un sistema de humectación que humectaba estas planchas, depositando el agua en las zonas no impresoras para que en las mismas no se depositase la tinta, yendo la tinta únicamente a las zonas impresoras. Y se hacía pasar el soporte a través de este cilindro y otro cilindro de presión. Como la plancha era metálica y era dura, rígida, el cilindro de contrapresión, parecido a lo que sucede en el rotograbado, tenía una cubierta o mantilla de caucho. Bien, ¿cuáles eran los problemas que tenía? Esto ya era un avance descomunal respecto de lo que era la litografía plana en piedra, ¿está bien? Pero tenía problemas. ¿Cuáles eran los problemas? El agua pasaba al soporte, comúnmente papel. El papel humedecido se ondulaba, tardaba en secarse. A su vez, el papel, las fibras celulósicas de la superficie del papel se iban desprendiendo, iban pasando a la plancha. Y entonces, en las zonas no impresoras, ¿sí?, empezaba a depositarse algo de tinta, con lo cual se iba formando lo que se llama formar velo, que es, se iba oscureciendo. Donde tenía que ser blanco, aparecía gris. Todo esto, a su vez, ¿qué traía aparejado? Que tras un número de impresiones había que parar la máquina y había que hacer toda una limpieza de la plancha. Esto estamos hablando fines del siglo XIX. Al igual que pasó con Senefelder y ese, entre comillas, accidente o ese suceso, ¿no?, de la lista de la lavandería, en Offset pasó algo similar, ¿sí? Un impresor llamado Ira Washington Rubel se encontró con algo que ocurría comúnmente. ¿Qué era esto que ocurría comúnmente? Supónganse que en una vuelta de cilindro no pasase una hoja. ¿Qué ocurría con la tinta? La impresión iba a parar ¿a quién? Al caucho. Posteriormente, si no se limpiaba, la hoja que pasaba se imprimía de los dos lados. Al analizar una de estas hojas impresas de los dos lados, se dio cuenta de que la impresión del lado de la mantilla tenía mayor calidad que la impresión del lado de la plancha. Y esto hizo que hiciera una modificación en la máquina. Después esto lo patentó en el año 1903. Agregó un cilindro más y ahora el papel iba a pasar entre la mantilla y este último cilindro, que pasó a ser el cilindro impresor o cilindro de contrapresión. Y entonces el sistema, que ahora iba a ser indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque la forma impresora no toma contacto con el soporte, sino que hay un elemento intermediario, que en este caso es la mantilla de caucho, pasó a llamarse offset. Offset significa justamente indirecto. De esta manera surge el offset, una de las patentes del offset, por este señor que les comentaba, en Estados Unidos, y también en Inglaterra, unos años antes, había obtenido una patente de una máquina similar, pero para imprimir hojalata. ¿Sí? Hojalata.
¿Vieron las latas? No las de gaseosa, sino las latas de conserva. Bien, eso es hojalata. La hojalata, entonces, es uno de los materiales que se imprime únicamente en offset, al igual que el papel sanitario se imprime únicamente en flexo como sistema convencional. Bueno, la hojalata se imprime únicamente en offset. Entonces, los dos soportes, ¿sí?, característicos del offset, que son el papel, las cartulinas, y por otro lado, en cuanto a metal, la hojalata, tuvieron fecha de nacimiento en cuanto a sistema de impresión bastante pareja, una a fines del siglo pasado, la de hojalata, y otra a principios, del siglo XIX, la de hojalata, y otra a principios del siglo pasado, la de la impresión sobre papel. A partir de ahí ya podemos hablar de sistema offset, que es el que llega hasta nuestros días. Vamos a hablar ahora de las formas impresoras offset. Ya dijimos que eran planchas metálicas, ¿sí? La composición y los materiales, el tipo de metal fue cambiando a través del tiempo. Primero fueron planchas de zinc, pero actualmente, desde hace ya varias décadas, las planchas son básicamente planchas de aluminio, recubiertas por una emulsión fotosensible. Acá vemos, ¿sí?, en esta segunda imagen, podemos observar, acá son dos planchas superpuestas, invertidas una respecto a la otra. La que vemos totalmente de color azul es porque estamos viendo que está toda cubierta de emulsión, es una plancha virgen. Debajo de esta está ya una plancha copiada. Un detalle que les voy a marcar acá porque lo vamos a aclarar ahora en las siguientes diapositivas es el siguiente. Fíjense el color que tiene acá, este color metálico, pero es básicamente blanco o gris, bien mate, o sea, no refleja luz. Y ahora lo vamos a ver por qué. Y esta, la parte de atrás, en cambio, de la plancha, el aluminio, sí es perfectamente brillante porque tiene un grado de pulido importante. Bien, en realidad el grado de pulido no nos importa porque va a ser la parte de atrás de la plancha, pero sí nos va a servir para hacer el contraste con la parte de adelante. Las planchas offset, entonces, si tomamos una plancha offset virgen, básicamente va a estar compuesta con un material base de aluminio, o sea, es una plancha de aluminio, que lo vemos ahí en gris, recubierta por una capa de emulsión fotosensible. Si hacemos un corte, vamos a ver que ustedes acá ven como dientes, triángulos, y en realidad eso es lo que se llama aluminio micrograneado o granulado. Acá está en el esquema. El aluminio micrograneado, que es lo que yo les comentaba, que en la diapositiva anterior se veía la parte blanca, es para generar una rugosidad, y esa rugosidad lo que va a hacer es retener el agua, ¿sí? O sea, va a hacer que el agua moje. Si ustedes tienen una superficie muy pulida, ¿qué ocurre con el agua? El agua desliza y no se moja. Pero si tienen una superficie rugosa, el agua va a tender, por tensión superficial, a quedarse pegada a la misma. Y tiene también un anodizado que refuerza esa atracción del agua. Cuando se copia la plancha, el proceso de copiado lo vimos bien en preprensa. Los remito a que vayan a ver en preprensa el copiado con película y el copiado
directo o CTP, donde ahí los videos correspondían a offset, nos vamos a encontrar con una plancha copiada, ¿sí?, en donde parte de la emulsión, una vez revelada, desapareció, quedando entonces determinadas las zonas impresoras, que es donde queda la emulsión, que van a rechazar al agua, por eso se llaman hidrófugas, rechazan el agua ahí resbala y no se pega. Y las zonas no impresoras, donde el aluminio micrograneado y anodizado quedó ahora en superficie, esto que vemos acá, estos espesores son micrométricos, o sea, de hecho los rodillos, tanto mojadores como entintadores, van a tocar todo, no hay un relieve. Esas zonas donde quedó el aluminio descubierto son hidrófilas. ¿Qué quieren decir? Que atraen el agua, retienen el agua y van a formar una fina película para evitar que en el proceso de impresión ahí se deposite tinta. Bueno, volvemos con esta imagen que es la del cuerpo impresor offset. ¿Sí? Ya la vimos varias veces, pero ahora vamos a verla con detenimiento. Los distintos componentes de un cuerpo impresor son entonces el cilindro portaplancha, sobre el cual se coloca la forma impresora, que es la plancha de impresión metálica, que va a ser primero humectada por un sistema de humectación conformado por una fuente y los rodillos correspondientes, un tintero donde se va a cargar la tinta en la máquina y a través de los rodillos entintadores, ¿sí?, va a llegar a la plancha, el cilindro portamantilla, donde se encuentra la mantilla que va a recibir la imagen de la plancha para que mediante el cilindro impresor se transfiera definitivamente la imagen al soporte. Observemos con un poco de detenimiento la imagen en sí. ¿Qué llama la atención? O sea, ¿qué les debería llamar la atención? En principio, la cantidad de rodillos entintadores. ¿Cuál es la finalidad de que tenga tantos rodillos entintadores? Y acá vamos a empezar a hablar de las tintas, ¿sí? Porque las tintas offset son las herederas directas de las tintas tipográficas. Si recordamos, las tintas tipográficas eran tintas grasas, ¿sí? ¿Y qué características tenían? Eran muy espesas. O sea que la tinta offset es una tinta muy espesa. Pero al llegar a la plancha, tienen que generar una capa de tinta, esto lo vimos cuando vimos tintas y color, de 1 micrón, entre 0,7 y 1,1 micrones. ¿Qué significa? Que tiene que generar una capa muy, muy fina y no lo va a poder hacer si sigue siendo tan espesa como cuando se carga en el tintero. Si recordamos también la tinta tipográfica, la función de los rodillos y del plato era batir la tinta para fluidificarla. Y esta justamente es la función de la batería de rodillos entintadores. Sí, batir la tinta y fluidificarla por la propiedad que tienen estas tintas, que es la tixotropía. Entonces, la función de todos estos rodillos es batir y distribuir la tinta de manera de que llegue fluida y formando una capa muy, muy fina
a la plancha, a la forma impresora. Esta fluidez se mantiene durante el proceso, durante la transferencia, primero a la mantilla y después al soporte, en donde va a comenzar el proceso de secado. Tenemos acá una animación del funcionamiento del cuerpo impresor offset. La plancha en el cilindro portaplancha toma agua de los rodillos humectadores. Esta agua se deposita en las zonas no impresoras, donde el aluminio graneado está al descubierto, y es rechazada de las zonas impresoras de la emulsión. Al pasar por los rodillos entintadores, la tinta va a ser rechazada por el agua y se va a depositar únicamente en las zonas donde no hay agua, o sea, en las zonas impresoras. La plancha así entintada va a transferir la imagen a la mantilla en el segundo cilindro, y esta lo va a hacer al soporte, ayudada por la contrapresión del cilindro impresor. Entonces, las tintas offset, ¿sí?, tienen las siguientes características. Es una tinta muy viscosa, ¿sí?, que adquiere fluidez mediante el batimiento. La otra característica muy importante, que es en base a aceites. Esto hace que sea repelida por el agua. ¿Cómo se dosifica en el proceso de impresión la tinta, o sea, la carga de tinta? ¿Cómo regulamos el espesor de la capa de tinta? Y acá el offset tiene algo que no lo tienen los demás sistemas. Tiene la posibilidad de regular por sectores la capa de tinta durante la impresión. Recordemos que en el rotograbado la capa de tinta estaba regulada ya de por sí por la capacidad de los alvéolos, no la podemos cambiar en la impresión. Y en flexografía lo que regulaba la capa de tinta era el anilox, pero era toda la misma carga de tinta para todo el fotopolímero. Vamos a ver qué pasa con el offset. Vamos a ver un pequeño video, pequeño en tamaño, en duración, pero grande en tamaño de lo que es la máquina impresora, ¿sí? Y aparte de paso vamos viendo los formatos que puede desarrollar el offset. Vean la carga de plancha, en este caso es automática en la máquina o semiautomática. Y ahora vamos a la parte de las tintas. Bien. ¿Qué observamos acá? La tinta la sacan de un tacho, de una lata, y la sacan con espátulas, ¿no? Se ve claramente cuál es la consistencia que tienen estas tintas. La están cargando en el tintero, y aparte en este tintero, prestemos atención acá al cursor de la imagen, que vemos toda una serie de, no sé si lo distinguen bien, son todos numeritos a lo largo del tintero, o sea, a lo ancho de la impresión. Y esto es lo importante que vamos a ver. Bueno, ahí tenemos la salida de los pliegos. Saca un pliego para observar, lo lleva al tablero de control, tablero que tiene luces normalizadas del tipo D65 o D50, recuerden eso también. Y acá tiene el control donde
por ejemplo, va a observar la carga de tinta, o sea, va a observar los niveles de tinta si está imprimiendo correctamente. ¿Qué pasa si en algunos lugares está llegando más tinta de la necesaria o menos tinta de la necesaria? Bueno, fíjense lo que hay en este tablero, todo a lo largo del tablero. Si se fijan, vamos a volver un poquito, hay toda una botonera. Esta botonera va a coincidir con esos numeritos que habíamos visto en el tintero. O sea que el tintero va a tener pequeñas compuertas que van a permitir, o llaves que van a permitir, entregar al primer rodillo del sistema entintador más o menos tinta. Esto se va a ver y se va a explicar más adelante en un video, pero desde ya quería que lo manejemos porque de hecho estamos viendo el tema tinta en este momento. Por otro lado, la salida de los pliegos, ven que es uno encima del otro en forma, ¿sí? Cae en plano uno encima de otro. ¿Qué pasaría si raspase un pliego contra otro cuando sale? Correría la tinta. O sea que acá estamos hablando del proceso de secado de tinta. ¿Sí? Ven cómo un pliego cae encima de otro. El secado de las tintas, ya lo hablamos cuando vimos el tema colores y tintas, tiene que ser, por un lado, un secado que se produce, un primer secado instantáneo que se produce superficialmente para que un pliego no manche a otro pliego, pero después queda algo de aire entre ambos, justamente por caer en forma plana, que va a facilitar el secado definitivo, que es por polimerización de las resinas que tiene la tinta y la oxidación de los aceites. Estudiemos ahora las impresoras offset y qué productos gráficos se imprimen con cada tipo de impresoras. Básicamente, podemos hacer una clasificación de las impresoras offset en impresoras de papel, cartulina o cartón, que pueden ser a pliego o a bobina. Y después las impresoras de hojalata. Entonces, el papel se puede imprimir a pliego o a bobina. En las impresoras a pliego tenemos impresoras de pequeños formatos y de grandes formatos. Pueden ser de un cuerpo impresor, o sea, imprime un solo color por pasada, y de 2 o más cuerpos. Son muy comunes las de 4 cuerpos para imprimir en cuatricromía y las de 5 o 6 cuerpos que permiten imprimir 1 o 2 colores especiales o bien aplicar barniz. En la impresión offset, la impresión con colores especiales principalmente se realiza en packaging, o sea, en envases. Vamos a ver ahora un video, es un poquito largo, pero es muy buen video explicativo del funcionamiento de una máquina impresora a pliego, ¿sí? Donde, como estamos viendo acá, todos los cuerpos son en línea. Una máquina offset de hojas está compuesta por 4 secciones principales: el alimentador y el sistema de quillas, los cuerpos impresores, el sistema de salida y el pupitre de control.
El alimentador y el sistema de entrada asegura que una vez se ha cargado la pila de papel en la máquina, se alimenten las hojas de la pila hacia la máquina, una a una, exactamente en la misma posición. Los cuerpos impresores imprimen cada uno un solo color, solamente sobre una cara de la hoja de papel. Esta máquina dispone de 10 cuerpos impresores. El segundo conjunto de 5 torres de impresión tiene exactamente la misma función que el primer conjunto, con lo que se pueden imprimir ambos lados del papel en una sola pasada. Un cilindro de volteo entre el primer conjunto de 5 cuerpos y el segundo conjunto invierte el papel de manera que su reverso queda arriba. Después de que las hojas impresas han pasado por los cuerpos impresores, el sistema de salida las envía a la pila de salida. Durante el tiraje, el operador de la máquina saca muestras impresas de la máquina y las comprueba en el pupitre de control. Veamos con más detalle el proceso de impresión offset en esta máquina de 5 colores. Antes de que la tirada pueda empezar, se han de poner las planchas en los cuerpos impresores. Esta operación se ha de hacer con mucho cuidado porque incluso el más leve arañazo en las planchas se haría visible en la imagen impresa. Todas las planchas con la separación de colores deben estar en registro entre ellas y cada plancha dispone de perforaciones de registro para emplazarla con exactitud tanto en el CTP como en el cilindro de la máquina offset. La plancha de impresión se emplaza automáticamente en el cilindro de la plancha mediante presión del cilindro de la mantilla. Los cuerpos impresores de la máquina reciben tinta procedente de un depósito central mediante un sistema de conducto. Se utilizan modernas tintas con base de aceites vegetales que son medioambientalmente sostenibles y contienen solamente solventes biológicos, en lugar de los aceites minerales de las tintas tradicionales. Los primeros 4 cuerpos de color reciben tinta en el siguiente orden: negro, cian, magenta y amarillo. Se pueden mezclar manualmente colores individuales o barnices para el quinto cuerpo. Algunas áreas de la imagen precisan un color más intenso que otras, y el software de la máquina de imprimir ha determinado que se ha de suministrar más o menos tinta desde cada uno de los tinteros a través de los rodillos entintadores. El cuerpo impresor lo ajusta automáticamente para cada color y el tiraje queda a punto de comenzar. Se carga el palet de papel en la máquina y se alinea cuidadosamente con el sistema de alimentación. Los dispositivos de succión y de impulsión de aire separan las hojas de la pila y las introducen hacia la máquina una a una. Los detectores de doble hoja miden el espesor de la hoja y detienen la alimentación para evitar un atasco de papel si se están introduciendo 2 hojas juntas. 2 guías frontales aseguran que cada hoja se ha posicionado con exactitud y constancia al entrar en la máquina. Las guías laterales empujan cada hoja lateralmente hasta la misma posición exacta para asegurar un registro perfecto. Las pinzas, dedos mecánicos, recogen la hoja y la introducen en el primer cuerpo impresor. Otras pinzas, que aparecen aquí en su modo cerrado, conducen las hojas a través de la máquina y se va construyendo la imagen de 4 colores sobre el papel. Finalmente, el sistema de pinzas conduce las hojas hacia la sección de salida y las apila.
En ese momento, la tinta aún está húmeda y puede provocar adherencia entre las hojas o manchas si se manejan sin cuidado. Para evitarlo, se rocían polvos antimaculantes sobre las hojas antes de apilarlas. Las tintas y los papeles, especialmente formulados para un secado rápido, necesitan menos polvos antimaculantes y se puede entonces manejar y aplicar la siguiente operación de acabado al salir de la máquina. Mientras se van imprimiendo las primeras hojas, un escáner automático comprueba el registro y las densidades de color. A pesar de que las planchas estén montadas con mucha exactitud en los dispositivos de registro, aún pueden necesitar pequeños ajustes para quedar perfectamente alineadas. La máquina corrige eso automáticamente y el operario puede también realizar pequeños ajustes en el panel de control. El operario de máquina saca muestras impresas para confirmar que el color y el registro son correctos durante el tiraje. La fase final del tiraje es alzar las hojas, encuadernarlas y cortarlas a formato. El papel en hojas se suministra al impresor en tamaños estándares y, si es necesario, se utiliza una guillotina para cortar las hojas impresas a las dimensiones que precisa el cliente. Los libros y las revistas se pliegan en juegos de páginas DIN A4 denominadas signaturas, que contienen páginas en su correcto orden, aunque sin cortar o encuadernar aún. La alzadora cosedora reúne las diversas signaturas en la secuencia correcta de páginas y las fija con una cubierta. Cada conjunto alzado de páginas se cose o grapa y se corta al tamaño final para crear el producto terminado. Mediante estas máquinas impresoras a pliego, podemos imprimir. ¿Qué productos imprimimos? Bueno, papelería comercial, folletos, folletería, afiches, prospectos y catálogos de pocas páginas y packagings de cartulina. ¿Sí? Los packaging de cartulina, por lo menos en Argentina, son básicamente impresos en offset, con la excepción de los envases brick que se imprimen en flexografía. Acá tenemos una muestra, ¿sí?, de los distintos productos nombrados. ¿Sí? La publicidad callejera. Acá, en este caso, cuando ocupa grandes paredes, se hace por paño y se arma al ser pegados, folleterías, packaging de cartulinas, papelería comercial e institucional. En la impresión a bobina tenemos dos alternativas: las máquinas rotativas y las llamadas semirotativas. Las máquinas rotativas son aquellas que se usan para imprimir diarios, revistas, libros, catálogos, o sea, producción editorial, y que imprimen ambos lados de la hoja que viene en bobina a la vez. Los productos que se realizan con estas máquinas los podemos encontrar todos en un kiosco de diarios.
sea, tenemos diarios, revistas, coleccionables, catálogos, incluso hoy día encontramos libros, ¿sí?, que se venden en los kioscos de diarios. Bueno, al igual que vimos el funcionamiento de una máquina impresora a pliego, vamos a ver el funcionamiento de una máquina impresora rotativa offset. La máquina offset de bobina se ha diseñado para largos tirajes de publicaciones en gran volumen mediante una banda de papel continua a gran velocidad. La máquina está compuesta por 4 secciones principales. El sistema de entrada carga y empalma bobinas de papel e introduce la banda hacia los cuerpos impresores. Los primeros 4 cuerpos imprimen el papel con negro, cian, magenta y amarillo para formar la imagen tramada en cuatricromía. El quinto cuerpo impresor puede aplicar un color directo, un barniz o una fragancia opcionales. Las tintas Heatset en estado húmedo, impresas sobre el papel a gran velocidad, se secan en el horno. Y finalmente, la banda de papel impresa se corta y se pliega en la unidad de plegado. Esta rotativa está diseñada para trabajar a alta velocidad, continuamente y sin parar, creando más de 2,4 millones de páginas impresas cada hora, 24 horas al día. El sistema de portabobinas alimenta papel a partir de 2 bobinas. Mientras la bobina actual pasa por la máquina, el operario prepara una nueva bobina de papel, a punto para cargarla en el segundo brazo. Este portabobinas controla el número de lote, el peso de la bobina y el tiempo que falta hasta que se precise la siguiente bobina. La bobina se desembala, comprueba y se eliminan las primeras vueltas para evitar que cualquier daño durante el transporte pueda causar roturas de la banda en la máquina. El operario prepara un empalme en el extremo de la nueva bobina utilizando cinta adhesiva de doble carga. La bobina se traslada automáticamente a su lugar y se eleva hasta el brazo del portabobinas y se alinea. Cuando la bobina que se imprime se acerca a su final, la unidad de empalme empieza a girar la nueva bobina hasta llegar a la velocidad. Y al llegar la bobina actual a su fin, la empalmadora une automáticamente una banda con la otra y empieza a utilizar la segunda bobina. La banda de papel continúa entrando en la rotativa a una velocidad de hasta 15 metros por segundo sin interrupción. Los sensores ópticos y los rodillos de tensión mantienen la banda de papel alineada con exactitud y con la tensión adecuada al entrar en la rotativa. La máquina offset de bobina imprime ambas caras del papel simultáneamente y, por tanto, cada uno de los 5 cuerpos impresores está compuesto por 2 unidades de impresión, una directamente sobre la otra y cada una con una plancha distinta. Los 2 cilindros de caucho presionan uno contra el otro, transfiriendo la tinta de las planchas a los 2 lados opuestos de la banda de papel que está pasando entre ellos. A esto se le denomina impresión caucho contra caucho. La imagen en 4 colores y cualquier color adicional se va obteniendo sobre la banda de papel, al ir pasando a alta velocidad por los cuerpos impresores. Los tinteros de los cuerpos impresores van recibiendo tinta procedente de un depósito central. En una gran empresa se pueden alimentar varias máquinas con un flujo continuo de tinta. Las tintas de offset de bobina se diferencian de las de offset de hojas en que son heatset y evaporan rápidamente sus disolventes orgánicos. Eso sucede en el horno, donde una corriente de aire caliente sobre la superficie del papel evapora los disolventes de la tinta. El papel ha de permanecer en el horno al menos durante 1 segundo para que las tintas se sequen correctamente.
Si la rotativa funciona a una velocidad de impresión de 15 metros por segundo, el horno ha de tener al menos una longitud de 15 metros. El horno está compuesto por varios compartimentos, cada uno a temperaturas diferentes. Normalmente, el primer compartimento tiene la temperatura más alta y los siguientes la tienen progresivamente más baja. La temperatura final de la banda de papel al salir del horno es de más de 100 grados. La banda pasa entonces por una serie de rodillos enfriadores que bajan la temperatura del papel y la tinta a unos 25 grados. Este rápido descenso de la temperatura estabiliza la tinta y la endurece lo suficiente para resistir las fuerzas aplicadas durante el corte y el plegado. Se aplica entonces una mezcla de silicona y agua a ambos lados de la banda de papel. Esto protege la superficie de la tinta, dando una superficie más suave y evitando que la tinta manche en la plegadora. La banda de papel tiene una anchura de varias páginas y debe ser cortada y plegada para obtener el tamaño correcto de cada publicación. La unidad de plegado puede configurarse para crear muchas variantes diferentes de plegado y paginación, dependiendo del tamaño y maquetación de la publicación terminada. Unas cuchillas circulares cortan la banda en diferentes subbandas que se pliegan una sobre otra. Las barras volteadoras utilizan un colchón de aire comprimido para evitar daños en la imagen impresa. La asignatura plegada, conteniendo varias páginas, se corta a la longitud de la página al salir de la rotativa. Los libros y las revistas se imprimen y se encuadernan en conjuntos de 8, 16, 32 o más páginas tamaño DIN A4 denominados signaturas. Estas signaturas se extienden con un cierto solapamiento sobre la cinta de transporte que las traslada fuera del área de la rotativa. Todos los ajustes de la imagen impresa se han de hacer mientras la rotativa está funcionando a alta velocidad. Los sistemas automáticos de cámara escanean continuamente la imagen impresa. Y los sistemas de control en ciclo cerrado siguen y controlan el registro del color, la densidad de la tinta y la calidad de impresión durante la tirada. Los operarios comprueban muestras de signaturas a intervalos regulares durante el tiraje y, si es necesario, pueden ajustar manualmente el color y el registro. Una máquina de bobina de alta velocidad como esta crea 2000 signaturas de 16 páginas cada minuto de funcionamiento. Se puede precisar combinar diferentes signaturas junto con páginas laminadas o cubiertas para disponer de todo el contenido de un catálogo o una revista. Máquinas semirrotativas se las llama así porque imprimen un solo lado de la bobina. El uso principal de este tipo de máquina son las etiquetas. Etiquetas de vino, de cerveza, etiqueta de productos de limpieza en papel, distintos tipos de etiqueta principalmente en papel, aunque también pueden imprimir cierto tipo de etiquetas plásticas como las de PVC. Vamos a ver el funcionamiento de una de estas máquinas. Ahí tenemos, ¿sí?, la máquina con la carga en bobina. Son máquinas de impresión de alta velocidad también, por lo que suelen usarse tintas UV, o sea, tintas de secado ultravioleta.
Ahí tenemos los cuerpos impresores, vemos las tintas típicas del offset. Y suelen imprimir con colores especiales, además de los colores de proceso, obviamente. Ahí vemos la secadora UV. También tienen elementos de terminación, como habíamos visto en la clase de flexografía. El corte, el troquelado, ahí estamos viendo, rotativo. También pueden tener aplicación de terminaciones superficiales, como hot stamping. De ahí el movimiento intermitente que se ve en una parte del proceso de la máquina. Son máquinas muy parecidas a las de flexografía de banda angosta. Y justamente es donde compite la flexografía y el offset. Vamos al último tipo de máquina, que es la máquina impresora de hojalata. ¿Sí? Como habíamos hablado, la hojalata junto al papel son típicos soportes impresos en offset. Es más, la invención del sistema offset, de las máquinas offset en particular, fueron primero para imprimir hojalata y después para imprimir papel. 1875 fue la primera patente para imprimir hojalata. Se imprimen las planchas de hojalata que después se van a procesar para hacer los distintos productos en el mismo. Vamos a ver un pequeño video de justamente la impresión de hojalata. En este caso es una fábrica de bidones o tambores de hojalata. Ahí vemos las planchas, generalmente se imprimen de a dos colores. Ahí ya viene impresa y están imprimiendo el azul. Fíjense, arriba de todo tenemos la plancha litográfica o la plancha offset. Se habla mucho en la jerga de la impresión de hojalata de litografía, ¿sí? El término, utilizan el viejo término de litografía, así que cuando lean en los libros litografía en hojalata, no piensen en una piedra litográfica, sino en un proceso offset. La mantilla, de la plancha a la mantilla y de la mantilla, ¿sí?, a la chapa. Vemos el proceso. ¿Y cómo seca la chapa? No tiene absorción. Entonces hay dos procesos. Uno es evaporación de solventes y el otro es polimerización. Para eso entra a un horno. ¿Vieron la última parte del video? Vamos a repetirla. Es la entrada al horno de secado. Bien. Como decíamos, ¿qué productos se imprimen en hojalata? Clásico producto, latas y aerosoles. Latas de conserva, por ejemplo, o latas de galletitas, o latas de yerba, ¿sí? Ese tipo de latas. Tambores, cuando hablamos de tambores nos estamos refiriendo a que tambores de aceite, por ejemplo, ¿vieron en los lubricentros? Los tambores de 200 litros, bueno, los que están impresos en offset. Pilas, algunas están etiquetadas, ¿vieron las pilas
para las pilas eléctricas. Sí, algunas están etiquetadas y otras son de hojalata impresa. Y también carteles vintage. ¿Se acuerdan los carteles esos que había, que hoy día los consiguen en los locales estos que venden de todo, o si van y los van a comprar mucho más caros, los originales, ¿no? En San Telmo o en una casa de, como estábamos viendo antes, ¿no? El precio de la historia. También acá se consiguen esos viejos carteles publicitarios que estaban en los bares, en los kioscos, ¿sí? Clavados contra la pared y eran de chapa y estaban impresos en offset. Acá tenemos entonces, ¿sí? Un popurrí de productos, latas de pan dulce, de galletitas, acá también las clásicas latas esas que tenían la ventanita de vidrio. Acá tenemos latas, por ejemplo, de aceites o de lubricantes, latas de conserva, aerosoles de todo tipo. Acá no hay que confundir el aerosol de hojalata con el aerosol de aluminio, que después lo vamos a ver en offset seco. El aerosol de hojalata es aquel de 3 piezas que tiene, que algo hablamos cuando vimos materiales, es aquel de 3 piezas que tiene como si fuera una costura longitudinal. Y también en las latas, por ejemplo, de conserva, las latas planas de conserva, las bajitas, también son de hojalata. Y acá, en el último cuadro, tenemos los carteles de tipo vintage que hoy día se siguen imprimiendo con esa finalidad decorativa. Bueno, y ahora vamos al cierre. Y viene el cierre. Igual que hicimos en rotograbado y en flexografía, vamos a hacer un punteo a la guía para el estudio de los sistemas de impresión. Vamos a ver si nos comimos algo, seguramente lo habré hecho. Y empezaremos. Principio de impresión en superficie, lo explicamos, dimos los antecedentes históricos. Describimos también la forma impresora, como en la actualidad la plancha offset particularmente. ¿Cómo se obtiene? Hay que remitirse a el capítulo preprensa, al video de preprensa. La ubicación de la plancha en la máquina impresora, en el cuerpo impresor, también lo vimos. Soportes de impresión. Bueno, hablamos de los materiales y las características. Materiales, básicamente todo tipo de papeles. Y no hicimos la aclaración, ahora es bueno hacerla. Papeles, puede imprimir papeles encolados y papeles encapados. Recordemos que los naturales los imprimía flexografía solamente. Ahora, dentro de estos papeles naturales y encapados, puede imprimir perfectamente papeles texturados con cierta rugosidad. Esto es posible gracias a que la impresión sobre el papel la realiza la mantilla de caucho, que se adapta perfectamente, ¿sí?, a esas texturas, cosa que no podría hacer, por ejemplo, el rotograbado. Bien, en cuanto a formatos, vimos que hay impresión a pliego, impresión a bobina y de todos los tamaños, de pequeños formatos hasta gran formato. Y productos gráficos sobre papel en todos también en todo tipo de producto que se pueda realizar en papel. El otro material, la hojalata, también la describimos en la última parte del tema. Y la vamos a ver bien en detalle en Tecnología 2, en la fabricación de envases. Tintas, características físico-químicas. Hablamos de que son tintas al aceite, para que las puedan repeler el agua.
Son tintas pastosas, muy viscosas, que fluidifican mediante el batimiento, de ahí la gran cantidad de rodillos entintadores, ¿sí?, por la propiedad llamada tixotropía. Imprime con tintas de proceso y tintas especiales. Generalmente todo lo que es impresión sobre papel, toda la parte editorial, predominan las tintas de proceso, básicamente. Las tintas especiales en algún tipo de publicación particular, pero centralmente en la parte de packaging se usa mucho tintas especiales. En cuanto a regulación de las cargas de tinta, vimos que eso se hace en el tintero, cuando la tinta está bien viscosa, que entonces ahí, como vieron en el video largo de impresión a pliego, ¿sí?, va tomando el primer rodillo del sistema de entintado, ¿sí?, puede ir tomando distintas cantidades de tinta en las distintas franjas, todas a lo largo del rodillo. Y el secado seca principalmente por absorción y por polimerización, en el caso de la impresión de papel o cartulina a pliego. En el caso de rotativas de alta velocidad, el secado es por evaporación y por polimerización. Ahí se utilizan hornos de secado, y lo mismo hornos de secado en el caso de la hojalata. En cuanto a las máquinas impresoras, bueno, toda la última parte del video estuvo dedicado a eso, junto con los productos. El cuerpo impresor lo explicamos perfectamente, todo el proceso de impresión también, incluso en los videos está perfectamente desarrollado. Y los volúmenes de impresión, las tiradas. Bien, acá va a depender del tipo de producto, ¿sí? O sea, el offset se adapta muy bien a tiradas medias y a tiradas altas. En el caso de los formatos y de los tipos de productos, por ejemplo, en bajo formato podemos hacer tiradas medias, aunque relativamente bajas, ¿sí? En cambio, en todo lo que es la impresión en rotativas, por ejemplo, o la impresión de packaging, es por volúmenes grandes, altas tiradas. La próxima clase nos vamos a meter en el tema reconocimiento de los sistemas de impresión. Próximo tema, offset seco, que nos queda, y serigrafía. Hasta luego.